Hola, bienvenidos a Alkin World. Hoy tenemos un invitado especial. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Es un placer estar aquí. ¿Qué tal? Y bueno, hoy vamos a hablar de los secretos del código Da Vinci, ¿no? Vamos a empezar hablando del priorato de Sion, ¿no? Bueno, según Iván, sí que existió el priorato de Sion. A ver, te voy a contar un secreto. Sí. Este libro te cuenta una parte que es verdad y una parte que es mentira. La parte que es verdad es que el priorato de Sion existió realmente. Hace siglos. Era una bahía con un edificio que hoy en día ni está operativo, ni existe la orden, ni los monjes que habían en ella. Ahora bien, el priorato de Sion al que hace referencia la novela, es Sí. al fraude creado en 1956 por Pierre Plantard, Cantar. que decía que él era descendiente de los merovingios y de Jesucristo y que quería ser rey de Francia. Aparte de un antisemita que estuvo a favor de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Era una bellísima persona. Era un megalómano desde pequeño. Un pillo más. Ten en cuenta que Sí. este nicho de información suele ser gente o bien que realmente se lo creen y están pillados, o Sí. que realmente no se lo creen, pero lo aprovechan para, valga la ironía de la frase, aprovecharse de los demás. Ejemplo, el Palmar de Troya. Tú conoces el Palmar de Troya, que es una secta, ¿no? Sí. Pues ahí te encontrarás dos tipos de personas. El Papa Clemente, que yo no creo que creyera, pero se forró, y los que realmente creen y son devotos de una religión, pero casi tan restrictiva o más que la de los testigos de Jehová. O sea que, Hostia. que telita. Lo que quiero decir es eso, que nos podemos encontrar dos tipos de Dos perfiles. corrientes. Sí, sí, los que se lo creen, aún pero porque desconocimiento de información, o por falta de información, o los que no se lo creen, pero lo aprovechan y venden libros y recogen donativos. Entonces, Entonces, más o menos, lo que hizo Dan Brown fue eso, coger ese relato Dan Brown y cogió elementos reales, para construir una ficción. Entonces, esto es ficción metafísica histórica. No es novela hostia. histórica. Es pseudohistoria, ¿no? Sí, sí, pero eso ya más adelante, eso ya llegaremos a los años 80, que es cuando Ah, vale, vale. se plasman las semillas de lo que sería lo que tú dices. Es que no es ni ficción histórica. Y esto me lo dijo, que, a ver, en un programa de radio coincidí con un historiador y hablábamos sobre el famoso cura del sur de Francia, que es el tío de la noche a la mañana pasó a tener mucho dinero y no sabían. Ah, sí, sí. Y claro, yo le saqué el tema de la sangre sagrada y él me dio datos reales. Porque encima hicieron un seguimiento y contrastaron los movimientos bancarios de la época. O sea, que se podía localizar el dinero y más o menos se sabía por qué se producía ese dinero. No es que el tío empezara a ir a extorsionar a las casas reales con decir quién era el hijo de Cristo. No, no. Era más terrenal. El tío era un estafador. Cobraba por misas que no hacía. Es así de simple. Hostia. No, era así de simple. El tío cobraba por 100 misas y solo hacía una. Madre mía. Era un buen negocio, ¿no? ¿Quién iba a saber que no lo hacía? Estaba entre él y Dios no se chivaba. Entonces, eso que decían que sabía un misterio, que tenía un tesoro o algo así, no, no era. Encontró algo, se encontró algo, te garantizo que no era tan potente. O sea, vamos a ser
coherentes. Evidentemente, él encontraría algo, pero ni de coña en el árbol genealógico de Cristo. Ya te lo digo. Encontraría un resto, algún documento comprometido histórico que tiraría una verdad histórica. Por ejemplo, pues aquí la versión oficial de por qué los ingleses se fueron de Francia es esta. No fue porque Juana de Arco los tiró, sino porque simplemente llegaban a un chanchullo por temas aduaneros o porque no tenían suficientes activos para ocupar Francia los ingleses. Porque claro, Francia es muy grande. ¿Tú te crees que había suficientes ingleses para ocupar Francia? Sí, es enorme. Sí. Esto es una especulación. Lo que te quiero decir es que a lo mejor este hombre, en su iglesia, en el sur de Francia, zona cátara, encontró un documento comprometedor, a lo mejor, de la Iglesia Católica de cuando se cargaron a los cátaros. Pero que a lo mejor no encontró nada relacionado con Cristo, ni con el Código Da Vinci, ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿te gustó la película? Sí, sí. La había visto hacía años también. Y luego la segunda parte, la de demonios y ángeles, ¿era? Ángeles y demonios. Sí. Pero esa no la entendí muy bien, la segunda parte. Bueno, realmente es la primera. Cronológicamente, Ángeles y Demonios transcurre antes que el Código Da Vinci. Ah, hostia. Y después de Da Vinci transcurre El símbolo perdido, que no se ha adaptado porque da demasiada información sobre la orden francmasónica. Y después del símbolo perdido viene Inferno. Y después de Inferno, Origen. O sea, hostia. que bueno, no lo sabía. Tengo pendiente acabar Origen, pero bueno, entretiene. Vamos a ver. Es un bestseller de aventuras donde sigue un personaje tipo no diré Indiana Jones, porque Indiana Jones se movía más, pero imagínate a Alberto Piñero corriendo, esquivando balas. Pues es lo mismo. Pero bueno, no nos desviemos de la Sí, sí, es verdad. Y bueno, mucha gente cree que el Santo Grial es una copa hecha por un carpintero, pero en verdad es otra cosa, ¿no? Iván, cuéntanos qué realmente... En la película y en la novela te dicen que el Santo Grial es la sangrial, que no es una copa. Voy a contar las dos partes. El mito del Santo Grial es un mito que se remonta a los celtas por un mito que tienen ellos de un caldero donde te meten y te resucitan o te hacen invulnerable. Ese mito ya lo puedes ver en la antigua Grecia con Aquiles. Aquiles, su madre lo coge por los talones y lo mete en el Estigia y toda la parte que la cubierta de agua le hace inmortal, menos el talón de Aquiles, que es por donde le matan. En el mito artúrico, en el siglo XI, los caballeros de la tabla redonda van persiguiendo, con mandato divino, el Santo Grial, que es la copa donde estuvo la sangre de Cristo. Es la primera referencia a que la sangre de Cristo estuvo en una copa. La famosa copa donde el tío María Magdalena, José y Matea cogió la sangre de Cristo y ahí se quedó. Pero poco más. Es deterioro de información. ¿Tú te crees que los soldados romanos permitirían que se acercaran a recoger la sangre? Es más, usando sentido común, un preso político o alguien que es un icono del populacho, ¿tú te crees que dejarían que Nicodemo le quitara de la cruz y se lo llevaran? No. A ver, estas son especulaciones. Yo uso el sentido común. Evidentemente no, pero también puede ser que sí, que los que tenían pasta en aquella época permitieran que se llevaran a Cristo, al cadáver de Cristo, y no lo tiraran directamente a la fosa común. Ambas versiones me sirven porque realmente son puntos muertos. Estamos hablando de información del año 40 después de Cristo. Porque para empezar, no se lo cargaron con 33 años, se lo cargaron cuando tenían entre 38 y 40 años. Y esto se sabe por la datación de Herodes. O sea, porque se sabe el año en el que Herodes hizo un edicto y por aquel entonces el personaje histórico de este pobre hombre pues tendría entre 3 y 4 años. Por eso se sabe la diferencia de edad. La cuestión es que el mito que te venden, como tú bien has dicho, en la década de los 80 con la sangre sagrada
y la diosa de los evangelios, es que María Magdalena es la mujer de Jesús. Está embarazada, Entonces sí que está. está embarazada de Sara, su hija, cuando este es ejecutado en la cruz. Entonces, mientras este hombre muere, se salen de Palestina, recorren el norte de África, llegan a Ceuta, entran por Cádiz, suben por Levante, llegan a Cataluña y de ahí tenemos la moreneta, Ah, Montserrat, sí. una virgen negra, ¿no? Sí, sí, sí. Una virgen, y claro, una virgen negra. Claro, por aquel entonces los judíos no eran blancos, eran como un moro más. Ahora atascados. Entonces Sí, sí, sí. hay unos que dicen que la moreneta es María Magdalena y hay otros que dicen que es Sara. Pero que al fin de cuentas, ya te digo yo, que ninguna de las dos posiblemente sea. Porque estamos hablando de fuentes inconexas y degeneradas en el tiempo, que se va deteriorando la información a medida que se va dando. Entonces de ahí ya están en la zona cátara y suben al sur de Francia. Y entonces Sara, hija de Jesús, se junta con la casa de los merovingios y ya su sangre real empieza a estar en todas las casas europeas. Vale, esto es un fake. Es un fake por una cosa muy simple, porque los merovingios no entraron en Francia hasta el siglo V. Es una tribu germánica. Entraron cuando cayó el Imperio Romano. Por consiguiente, nunca pudieron entrar en contacto con el linaje de Jesús si realmente hubo una María Magdalena con una hija llamada Sara que fueron al sur de Francia. Las pruebas históricas son las que son. O sea, los merovingios no entraron en Francia hasta el siglo V. Está siendo bien. Por lo tanto, no podían entrar en contacto con la descendencia de Jesús. Si es que hubo, que posiblemente no lo hubo. Pero claro. Pero ¿por qué es importante esto? Por una cosa muy simple. Porque para ser de la realeza tenías que descender de las divinidades. Ejemplo, en la antigua Grecia, todo pueblo tenía un hijo de Zeus. ¿Por qué? Porque tú, al ser de una élite o una casta superior, tenías que estar emparentado con lo divino. Ejemplo, Alejandro Magno. Alejandro Magno no se creía hijo de un dios, pero sabía que los demás tenían que creerle hijo de un dios para poder ser faraón y para poder ser rey. Ajá. Claro, tú solo podías ser faraón de Egipto si descendías de los dioses egipcios. Entonces, claro, pues soy el hijo de Ra, o sea, por supuesto. A ver, otra cosa es que al final de su vida estuviera tan tronado que se creía realmente hijo de un dios, pero en un principio no se lo creería. Pero ¿me entiendes por dónde van los tiempos? Sí, sí, sí. Solo podían ser considerados de un determinado linaje si procedían de un origen divino. Claro, que esto llegó hasta el cristianismo, o sea, esto llegó hasta la media, por la gracia de Dios, porque estaban vinculados con los dioses. Es así de simple. Entonces ya puedes ver que partiendo de esta base empírica que todo el mundo puede comprobar en los libros de historia, el código da Vinci se cae por su propio peso. Es un fake, o sea, es ficción histórica, es una ficción que tiene elementos reales, porque los lugares que aparecen son reales, las sectas y organizaciones que citas son reales, pero la historia que te están contando es mentira. Y la parte mitológica se sustenta sobre pseudohistoria. Y digo pseudo por no decir mitología creativa. Que no miento, no es historia, es mitología. Han cogido entornos históricos con personajes mitológicos, porque partiendo de esa base es lo que tiene. Claro. Bueno. Claro, y mucha gente al ver la película y tal, pues se confundían y se creían que estaba basada toda en hechos reales. A ver, es que el problema que hay aquí es que los hechos que te cuentan son reales, pero son un fake. O sea, en el pasado ya eran un fake. ¿No entiendes? Es una falacia. Se estaba dando algo que no es cierto como verdad. Entonces, claro, si durante 15 siglos te han dicho que algo es verdad y resulta que los datos originales demuestran que es mentira, pero bueno, tú
Bueno, creo que esto saldrá más adelante con las siguientes preguntas, porque se telita con... La verdad de los evangelios apócrifos. ¿Qué serían esos evangelios? Te voy a dar una mala noticia. Todos los evangelios son falsos. Todos. Todos. Y el único que puede ser considerado real, que es del año 20 después de Cristo, que simplemente es un código que dice que hay que ser buena persona, que lo cual me parece muy loable, que posiblemente sean hasta palabras reales de Jesucristo, la Iglesia Católica dice que son falsos, porque va en contra de su economía. Hostia. Los únicos textos que sabemos a ciencia cierta que son del cristianismo primitivo, que son reales, la Iglesia Católica no los quiere ni ver. Porque ni dice que Jesucristo era un Dios y que va en contra de vivir de puta madre, como viven todos estos que tienen pasta, claro. Ahora bien, los evangelios apócrifos y los que no son apócrifos están tan separados en el tiempo. Por ejemplo, el evangelio de Mateo y el de Marcos, no lo escribió Mateo, lo escribió el hijo de Mateo en el año 80 después de Cristo, en el cual yo lo defendía bastante hasta que leí el de griego, de Mateo, de Marcos, perdón, que al ser un canon no pueden ir en contra de él. Y el evangelio de Mateo, cuando tú lo traduces bien, porque el problema de aquí es que se tradujo mal del griego, ni Jesús era un super ser, ni era una figura gigante. O sea, la gente decía, y cito textualmente, se tenían que subir a los árboles para poder verle. ¿Por qué? Por lo bajito que era. O sea, claro, la Iglesia Católica no puede ir en contra del Evangelio de Marcos porque es un dogma. O sea, es su libro sagrado. Entonces, claro, cuando alguien que lo lee en griego clásico lo lee bien, se da cuenta que cuando dicen hijo de un dios es como si estuvieran hablando de Zeus, o de un hijo de Zeus, o de un hijo de cualquier otro dios. No era el hijo de Dios, del Dios único y verdadero, o Zeus el único. O sea, el problema que hay aquí es que se interpretó mal. O sea, la Biblia de los católicos tiene 14 siglos y no tiene los libros originales. El problema que hay aquí es que hasta el libro del Apocalipsis, se puso, creo, mucho después, no estaba en la recuperación original del siglo IV. Entonces, el Evangelio de Tomás te cuenta que de niño ya era un cabrón. Y porque mató a uno y luego lo resucitó. Pero entonces, Iván, tengo una pregunta. Entonces, ¿los evangelios reales, cuáles serían? No hay. ¿Por qué? Pues muy sencillo. No hay ninguno. Ten en cuenta que a medida que el cristianismo se iba dividiendo, porque no existía un cristianismo, existían vertientes de cristianismo. ¿Y qué pasa? Que cada cual hacía su versión. Te voy a poner dos ejemplos. Sí. El cristianismo copto. El cristianismo copto, tú no puedes ser copto, tú tienes que nacer ahí. ¿Por qué? Porque son los descendientes de los faraones, es una sociedad endogámica. O sea, para ser copto tienes que nacer copto y eres descendiente de los reyes de Egipto. Y es un cristianismo. Otro cristianismo es el de Juan, el que bautizó a Cristo, cuyo Mesías es Juan. Porque en la mitología, si te das cuenta, ante el único ser humano al que se rodeó Cristo fue Juan, que es el que le bautizó. Y existe una iglesia, que es la iglesia de Juan, que tiene unos 2.500... Bueno, tiene bastante gente. Está ahí en Irak y tiene también una sede en Estados Unidos. O sea, que su Dios, o sea, su Mesías es Juan el Bautista. Ah, sí, es verdad. Y entonces, una pregunta. Los pergaminos del Mar Muerto. Son un fake. Vamos a ver. Ahí tienes el Evangelio. Es que, vamos a ver. Se escribieron después. El Evangelio de María. Vale, sí, cita a María. Se dice que es de María porque aparece citada María. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Pedro. O sea, el Evangelio de Felipe. Sí, lo escribió un Felipe, pero no tiene por qué ser el Felipe que iba con Jesús recorriendo el desierto. Es que ese es el problema. Son apócrifos y son de diferentes vertientes o sectas o propuestas de cristianismo. ¿Me entiendes? O sea, sí que son reales, pero es como, por ejemplo, los diferentes cultos.
cultos que puede haber a un mismo Dios. Por ejemplo, no es lo mismo la figura de Shiva en India que la figura de Shiva en Japón. En Japón es un dios de la agricultura y de los ríos y de la opulencia. Sin embargo, en India es el dios de la destrucción. Es el mismo dios, pero en dos territorios totalmente diferentes y alejados se le interpreta de una forma totalmente diferente, pero es el mismo. O sea, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, telita, ¿no? Sí, sí, me deja flipando. Y claro, no son no canónicos, que es lo que tú has explicado, que no, la Iglesia no lo concibe como verdadero. De todos los que había de los 28, solo cogieron 4. Que son los 4 que pudieron, entre comillas, cuadrar como una versión oficial. Y te voy a poner una cosa, en el de Marcos, al final hay un añadido. Sí, hay un bonus. No, escucha, antes de la versión extendida del de Marcos, o el añadido que le pusieron después, acababa con que ellas iban a la tumba. Joder. Lo de, se encontraron a un tío en el huerto que dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está entre los vivos? Y luego llegan a la cueva y se la encuentran abierta. Es un añadido que pusieron después. Y esto no lo pueden negar porque es historia. Esto lo puede comprobar cualquier historiador. O sea, tú mismo, buscando en los medios adecuados, puedes encontrar, sí, es el Evangelio de Marcos, es real, pero tiene un añadido que se puso después. Y claro, no lo pueden quitar porque está en la Biblia. Bueno, la Biblia... Claro. Y luego, otra pregunta que tengo. ¿El Nag Hammadi, entonces, tendría que ver con los evangelios apócrifos? ¿O sería el mismo evangelio en otra parte que se llamaba de otra forma? La jamarita, o lo has pronunciado muy mal o yo no te he entendido. Nag Hammadi, ¿no? ¿Se llama? Es que parece que digas Borja Mari, yo digo, no conozco a ninguno. Ah, no. El Nag Hammadi Dame sería... Sí. Vale. Sería un evangelio apócrifo, entonces. Pero es que apócrifo hay miles. Tienes hasta, mira, fíjate si hay evangelios que están hasta el evangelio de Jesús que baja al infierno. Hostia. Y le dice a todos, callaos, y el infierno se cayó. Y digo, ¿para qué bajas? Luego sube y se va. Así acaba el evangelio de Jesús, spoiler. Ah, vale, ya. Son los manuscritos del Nag Hammadi, vale. Sí, pero vamos a ver. Pero es que el problema que hay aquí es lo que te he dicho. Esos manuscritos posiblemente no estuvieron en contacto con los cristianos primitivos, que se escribían a finales del siglo... Se escribirían a principios mediados del siglo II hacia el siglo IV. O sea, porque ya cuando ya hay un espacio de tiempo entre el punto de origen y la onda expansiva, se necesitan elementos para mantenerlo. Ejemplo, la madre de Constantino, Santa Elena. ¿Qué hizo esta mujer con 84 años? Pues se fue a Tierra Santa y fíjate lo que encontró. La tumba de los 3 Reyes Magos, la cruz donde crucificaron a Cristo y ¿qué más encontró? Ah, y el Santo Sepulcro. Pero no eran reales. Encontró una cruz, sí, pero ten en cuenta que ejecutaban a 500 personas diarias. Lo raro es que tú, haciendo una excavación en Palestina, no encuentres una cruz. Claro. Es así de simple. Luego, los 3 Reyes Magos, según el cuento, los 3 Reyes Magos entregan los regalos y se van. No se van a quedar. Y luego la tumba de Cristo. Sí, la tumba de Cristo me hace gracia que si resucitó, ¿cómo vas a encontrar una tumba? ¿Ves? Claro, ahí... ¿Ves cómo cae por su propio peso el mito? ¿Lo entiendes? Sí. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Alejandro Magno.
Alejandro Magno llega a donde estaba Troya y encuentra un templo. Y ahí se suponía que estaba la armadura de Aquiles, que era un antepasado suyo. Se la puso y todos los griegos iban detrás de él porque iban detrás de un tío que era descendiente de los dioses con una armadura forjada por el dios Vulcano. Pero claro, eran analfabetos e incultos. Porque si hubieran tenido cultura, hubieran sido conscientes de que la armadura de Aquiles se la llevó Ulises puesta cuando se tenía la guerra de Troya. Entonces, ¿qué pasa? El poder de la creencia. Evidentemente, aunque sea mentira, si los demás están creyendo que es verdad, van a actuar en consecuencia de esa verdad. ¿Me entiendes? Sí, evidentemente, sí. Cuando la madre de Constancio llegó ahí y encontró todo esto, era falso. Pero a ellos les daba igual porque lo que necesitaban eran elementos que demostraran la realidad de los hechos pasados. Punto de origen, onda expansiva. Estamos hablando de 400 años después de los hechos. Joder. Madre mía. Entonces, sí, los evangelios son reales, pero son reales porque se escribieron en un margen de tiempo de 100, 120, 200 años después de los hechos. Y, ojo, leyendo en ellos hay una parte que puede ser verdad, pero, ojo, la parte que es verdad es muy pequeña en comparación con el resto que se han inventado, bueno, que se inventaron, que se ha recogido de la tradición oral. Bueno, espero haber dejado. Sí, está muy interesante además. Y bueno, el siguiente punto sería, ¿de dónde viene Sara? Sara es bueno, a ver. Las religiones paganas adoran a la diosa, que es la madre tierra. El cristianismo es solar, es el cielo. El masculino, el femenino. Sara y María, sobre todo en el norte de Europa, representan la madre tierra, luchando contra un poder recesivo. Es decir, por medio de la saturación puedes producir el mismo efecto que la carencia. Entonces, claro, si tú controlas por medio de la culpa y todo lo que vendían como mecanismo de control sociológico, tienes una población sumisa que acata lo que se le dice y tú pórtate bien y que cuando te mueras tendrás todo. ¿No te suena? Sí. Y eso. Pero es lo que he dicho, Sara simplemente es un mito. Es un mito, no voy a decir gnóstico, pero casi. No hay un sustento real. ¿Y qué tiene que ver la Sara que es morena de los gitanos? ¿Tiene algo que ver o no? No, para nada. Ah, vale. No, porque son dos culturas y etnias diferentes que no se entrecruzaron. Ah, vale. Pensaba que estaba relacionado en algún punto. No, vamos a ver, como curiosidad te he puesto el ejemplo de la moreneta, pero es que vamos a ver. Pero porque es la zona cátara y sí que hay un punto de relación, pero es que estamos hablando de un mito. Se está dando un mito como real. Y entonces no tuvo una hija o no, entonces. Hombre, a ver, evidentemente, mira, a ver, te voy a decir una cosa. Muy tonto serías de pensar que en aquella época no tendría familia. Pero, claro. Pero vamos a ver, hay que diferenciar entre el ser humano y el personaje mitológico. O sea, que sí que existió Sara. No, a ver, pero posiblemente se llamaría Sara. Ah. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Te voy a poner un ejemplo. Tú, un personaje histórico que haya tenido relevancia. El Cid Campeador. El Cid Campeador ganó su batalla después de muerto. Pero como está cercano en el tiempo, se cuenta como algo histórico. Si en vez de ser tan cercano en el tiempo como lo tenemos 2000 años atrás en el tiempo, dirían que resucitó, volvió y venció al enemigo. Sí que hay un hecho que ha pasado, pero
el cómo se atribuye, pues no será tan tal como pasó, ¿me entiendes? Sí, O sea, posiblemente sí, Jesús se casó, tuvo un montón de hijos y tuvo una vida hasta que se lo cargaron. Pero luego está el personaje que se inventaron, que es por la degeneración de información, que pues no tuvo familia, no tuvo nada. Pero es que al fin de cuentas, a ti, hoy en día, te es indiferente. ¿Por qué te es indiferente? Razona. Porque te vas a llevar una sorpresa. porque, bueno, la vida que vivimos ahora no nos afecta mucho tampoco. Por lo menos es que yo soy ateo. No. Independientemente de que seas ateo o creas en Dios, Ah, sí, la respuesta que has dado es la correcta, por una cosa muy simple. Porque aquí y ahora y las necesidades sociales y vitales en las que estás no tienen nada que ver con las del siglo cero. Por consiguiente, el cristianismo a ti ni fu ni fa, porque claro. ni influye en tu vida, ni tiene una repercusión social. Bueno, Es así de simple. ¿Cuándo existe una idea? Cuando existe un cuándo y dónde. En cuanto desaparecen las condiciones de ese cuándo y dónde, esa idea está condenada a desaparecer. ¿Qué es lo que está pasando en Occidente? ¿Dónde se mantienen las religiones? En los países tercermundistas. sí, Pero en las zonas desarrolladas, la base de la pirámide, la mano productiva, no adora a esos dioses. Y es más, ¿quién está manteniendo las creencias mayoritariamente? Las clases altas. De una mayoría sí, ha pasado a ser una el minoría. Vaticano. Sí, no. Sí, Y, sí, pero claro, vamos a ver. Y tampoco pueden hacer otra cosa porque ellos no pueden cambiar el producto. O sea, tienes un consumidor. Ese consumidor no está consumiendo tu producto. ¿Por qué? Porque aparte de que no necesita, no se identifica con él y no le cubre necesidades vitales ni sociales. Hasta el siglo XX se cubrían las necesidades vitales y sociales. Blanco y en botella. Simplifica al máximo posible y podrás verlo así de simple. sí. Entonces, lo de Sara es un mito y lo de que Jesús no tuvo hijos es otro mito. Pero en la realidad posiblemente ese hombre tendría varias mujeres y tendría muchos hijos. Era una sociedad poligámica. Claro. Sí, De hecho, sí. actualmente creo que un árabe puede tener 4 mujeres y las puede mantener. El harén, ¿no? Bueno, esos son los que tienen pasta. Ah, vale. Bueno, ahora hablaríamos de la sangre de los reyes, que tendría que ver con los dioses, ¿no? Sí. Mira, la sangre real, como bien has comentado Sí, antes, sí, en el Código Da Vinci te dicen, y en algunas, y anteriormente el Código Da Vinci ya se dijo en otras publicaciones y ficciones, que no era la copa donde estaba la sangre de Cristo, sino la descendencia de Cristo, sangre real, que luego pues degeneró en lo que es esa mitología, pero que ya existía una mitología anterior de otras culturas que luego se acopló a ello. La sangre de Cristo, el mito es el que yo te he dicho, que entran por el sur de Francia, se acoplan a los merovingios y se extienden por el resto de monarquías europeas. Y el último rey merovingio, que esto evidentemente es un cuento, decían que tenía una fuerza sobrehumana que curaba con las manos y que hablaba con los animales. Y en un accidente de caza, alguien le clavó una lanza por detrás confundiéndolo con un ciervo. hostia, qué casualidad. Pero entonces dicen, no, es que tuvo un hijo bastardo. No, tuvo muchos. O sea, los monarcas de la Edad Media tenían muchos hijos bastardos. Por lo que la sangre de los merovingios sigue estando en la realeza europea. ¿Por qué? Porque muchos aristócratas tendrían hijos que no sabían que era de él. Entonces, los carolingios, que los borbones descienden de estos, eran familia suya y subían al poder. Pero que es un mito. Como bien he dicho antes, se atribuía la relación divina con el mandato en la tierra.
Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Por la gracia de Dios eres rey. Ya está. Sí, sí. Pero De ahí eso, vendría lo... Perdón. sí, sí. No digo, de ahí vendría lo de la sangre azul y... Pero Pero, eso es sin cultura popular. Eso era por las venas, por la dieta de comer, porque claro, los únicos que comían eran eso, estaban gordos, tenían ácido úrico y la piel pálida y te veías que tenían la sangre azul. Y gota. Evidentemente, claro, los que no comían no tenían gota. claro. Hostia. Ah, ahora lo pillas. Sí, sí. Bueno, ¿preguntas? Sí. Bueno, entonces ahora nos tocaría hablar de cómo la sociedad de esa época cambió de politeísmo al monoteísmo, ¿no? Realmente no cambió. Constantino, que en el libro y en la película te dicen que fue el primer emperador, fue el emperador que dejó que trajo el cristianismo al Imperio Romano. No, lo único que hizo fue dejar de perseguirles e integrarles. ¿Por qué? Porque pagaban impuestos. Tú reza a quien quieras, pero tú pagas. Entonces, el cristianismo fue un dios más del Imperio Romano. Lo que pasa es que con el paso del tiempo fueron ganando estatus social. Entonces, los descendientes de las nobles familias ya no eran soldados, eran monjes, porque les daban más prestigio. Entonces, es una religión represiva. Entonces, claro, de bailar a Dionisos y participar en una orgía, no, por tu bien, vive castamente y no bebas. Eso sí, nosotros en privado nos podemos hasta el Kiko, pero tú no bebas. Claro, la sociedad quedaba... a ver, las religiones, y más el cristianismo, que es, como puedes ver es una religión artificial. ¿Por qué? Porque una religión puede tardar a lo mejor miles de años en pulirse. Esta, sin embargo, en 3 siglos, y porque es intervención social de una administración, apostó por ella. Bueno, apostó por ella no, simplemente lo dejamos ahí. Luego les vino bien y la usaron. Tiene una depuración. O sea, tiene un proceso. No es por la noche a la mañana. Oh, se me ha aparecido el arcángel de Gabriel y me ha dicho que tengo que traer la palabra santa. Pues no. Son muchos años, siglos, milenios, para crear una religión, joder. Y simplemente, pues esos fueron creándose topes sociales que permitieron que se usara. Al Imperio Romano le vino muy bien en un momento dado, porque dijo, tenemos esto aquí, pues lo aprovechamos. Y en el siglo, y creo que a partir del siglo V o así, ya empezaron a prohibir el monoteísmo y el Dios único y verdadero, supuestamente, pasó a sustituir al panteón romano. Ah, porque tenían muchos dioses. No Para... te engañes, no te engañes. Ah. Todos, el cristianismo es paganismo reciclado. ¿Qué quiere decir? Que si tú coges el esquema clásico del Imperio Romano, tenían los dioses locales y hacían sus funciones. Y sin embargo, tú coges el santoral católico y te ves los santos que hacen las mismas funciones. El santo de las cosechas, el santo tal. Y la ritualística de las misas, de toda es pagana. O sea, tú coge el templo el báculo que llevan, que es la Vía Láctea, y es el mismo que llevaban en los templos de Júpiter. O sea, realmente lo único que hicieron fue absorber los elementos del paganismo y estructurarlos en una nueva propuesta que a las élites les venía muy bien, a la élite política le venía muy bien y cuadró con el populacho. Si al populacho no hubiera cuadrado, pues lo hubieran sustituido por otra. Ya está. Era una forma de tener controlados a Mira, la población. pero mira, te voy a poner otro ejemplo. Cuando los mongoles llegaron a la India, ¿qué hicieron? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a cambiar la religión?
somos sus legítimos gobernantes y que nos convertimos en Islam y que sigan pagándonos impuestos. Cuando llegaban a China, ¿qué hicieron los mongoles? Traemos el budismo y así acabaron controlaron a los chinos porque claro, los chinos hasta que llegaron los mongoles tenían el sintoísmo. Entonces, ¿qué pasa? Que ofrecieron una propuesta nueva. Pero fíjate, el mismo pueblo, en dos puntos totalmente diferentes, oferta dos religiones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque a los gobernantes les da igual, ellos no están sujetos al código moral ni ético de esa religión. Sin embargo, el populacho, pueblo, voy a llamarle, sí que la absorbe. ¿Lo ves? Sí. Sí, tendríamos que hablar de la verdad del concilio de Nicea y si se manipularon los evangelios. Pues mira, en el concilio de Nicea pasaron muchas cosas. En la película y en el libro te dicen que ahí decían ya que Jesús era un mortal. No, a ver, en el concilio de Nicea se cambiaron muchas cosas. Pero hasta ese punto a Jesucristo sí que se le consideraba un ser superior vinculado con la divinidad. Lo que no sabían era el nivel de vinculación con la divinidad. Si era el Hijo, si era el Padre, si era la misma persona. Pero que era una vinculación con un Dios, eso está claro. Ahí lo único que pasa es que se creó el chiringuito del Papa de Roma. Porque, ¿qué pasa? Que todos los obispos, de los 300 obispos que se reunían, eran todos de Oriente. ¿Y quién está cortando el bacalao en esa empresa? El de Roma. El concilio de Nicea es la creación de la iglesia artificial. O la iglesia de Pedro. ¿Cómo? Sí, mira, la iglesia de Pedro no es la iglesia de Pedro. Es la iglesia que se creó en el Imperio Romano. Y ya está. Que nada tiene que ver ni con el cristianismo original, ni con las otras propuestas de cristianismo que existían en Asia y en Europa, y que con el paso del tiempo, la iglesia romana fue la que liquidó a la competencia y se quedó con el monopolio. Salvo en algunas zonas de Asia y África que sobrevivieron, como el cristianismo copto o otras propuestas de cristianismo. ¿Y por qué salieron las religiones, los cristianos ortodoxos, protestantes? Vamos a ver. Tú eres blanco, ¿no? Sí. ¿Y cómo eran los ortodoxos en el siglo III? Que eran morenos. Tú no tenías asiático. Claro, tú no tenías nada que ver con ellos. Vamos a ver. ¿Cuándo y dónde? Y es más, comunicación. ¿Tú te crees que vas a abrazar al mismo Dios? Que posiblemente sí, es el mismo Dios, para ellos es el mismo Dios. Pero la comprensión, es decir, por ponerte un ejemplo, el dios mono de la India y Son Goku son el mismo Dios, pero que son, sí, es verdad. Pero que son contextos totalmente diferentes para ti. ¿A cuál le rezas? Sí. A Son Goku. Sí. Pues lo mismo pasa, vamos a ver, tú eres, pon que eres griego, o pon que estás ahí en el norte de Irak y estás ahí rezando. Son dos percepciones totalmente diferentes culturales. No se pueden, no se compaginan. Es decir, el romano no podía comprender al pueblo que quería subyugar. Es así de simple. ¿Cuándo y dónde? Si, por ejemplo, el vudú que nace, la santería que nace en América en el siglo XIX, XVIII y XVII. ¿Por qué? Porque los dioses que tenían allí tenían que adaptarse a la sociedad en la que estaban. Entonces no podían hacer macumba. Pues nada, es San Pedro y estamos bailando delante de San Pedro. Y sacrificando cabras delante de San Pedro. Y pollos y seres humanos en falta también. Y Jesucristo está ahí también. Pero ¿has visto? El mismo Dios tiene una percepción totalmente diferente en la santería. ¿Lo entiendes? Sí, es verdad. Sí.
Es que en cada sitio tienen su rollo, ¿no? No, vamos a ver, son dos culturas totalmente diferentes. Tú no puedes, o sea, al obispo de Roma le daba igual los obispos de Oriente. Más que nada porque era, yo creo que el obispo de Roma en aquella época pues tenían más, digamos, inclinaciones políticas que religiosas. Y él quería ser el mandamás. Y bueno, ¿y dónde está el Papa? ¿Y dónde está el Vaticano? En Roma. Pero ahora ha ido perdiendo poder el Vaticano. ¿Por qué ha ido perdiendo poder? Por lo que te he dicho antes. Porque no, a ti no te está dando nada por lo que te sea útil. Cuando en el siglo XIX decían en la religión el opio del pueblo, no lo decían en tono despectivo, sino lo decían en tono positivo. ¿Por qué? Porque aliviaba el dolor y curaba el espíritu. Era algo positivo. Porque claro, tú estabas trabajando 20 horas diarias, llegabas a casa y decías, Dios mío, dame fuerzas. Y eso te ayudaba, entre comillas. Claro. Bueno, pues no sé si tendrías algo. Creo que te he dado la respuesta. Me gusta dar ejemplos porque por medio de ejemplos se puede asociar. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más nos da el...? Sí. Bueno, sería... A ver... bueno, sí, se manipularon los evangelios. Hombre, si ya en el de Marcos hicieron un añadido, pues sí. No, pero pregunta a cualquier historiador, te va a decir que sí. Claro. Pero partiendo de la base de que si están mal traducidos, aun suponiendo que no se han cambiado desde el siglo IV hasta el siglo XIX, ya de por sí están manipulados a hacer la traducción. Claro. Y bueno, no solo los evangelios, sino casi toda la historia. Hombre, cuando te he contado lo de Santa Elena, la madre de Constantino, sí. Ya, apague, vámonos. Oiga, señora, usted, esa historia de que los reyes se fueron a Oriente otra vez, no, ¿cómo es que encuentra usted sus tumbas? Sí. Muchas gracias, Iván, por la información que nos has dado. Y ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras vienes y nos das más información. No, gracias a ti por invitarme a tu programa. De hecho, espero que me llames para otro programa que te garantizo que sea igual o mejor, más interesante. Claro, y nos tienes que contar nuevos enigmas sobre esto del código Da Vinci, porque la verdad que está muy interesante. Sí. Bueno, sí, espero haberte dado información. Pues nada. Gracias, Iván. Chao. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo programa. Chao. Chao.